Que los santos seres, cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren la luz que buscamos y nos den la poderosa ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que a toda comprensión trasciende, es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva, es el que vive y se mueve en quienes saben que el yo es uno. Que esa paz sea con nosotros, que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado, hasta ver el fulgor de su estrella. Que la paz y la bendición de los grandes seres se difunda por los mundos. Paz, paz, paz. Gracias, hermanos, por venir, por estar presentes. Bueno, de veras, muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a comenzar por la definición general de predestinación y libre albedrío. ¿Querés leerla así? Claro. En forma general podemos definir estos conceptos como predestinación o determinismo, que significa conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa, que el futuro está ya predeterminado por Dios o por la ley de karma, y por lo tanto nada puede hacerse excepto resignarse a un destino inexorable. Esta sería la definición concreta de predestinación. Ahora, el libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Creo que quedan claros así estas diferencias. El principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. Esto dio lugar a que diferentes pensadores apoyaran una u otra postura. Vamos a ver lo que era el libre albedrío para San Agustín. San Agustín dice: el libre albedrío fue concedido al hombre para que conquistara méritos, siendo bueno no por necesidad, sino por libre voluntad. Y agrega: es soporte de todo el orden moral, el principio esencial de un mundo de valores superiores y por consiguiente un gran bien. Pero a la vez supone la facultad de elegir el mal, es decir, la facultad de caer, que es una imperfección de la voluntad humana. Cualquier comentario que quieran hacer, por favor, nos avisan. Claro. A ver, seguí con Martin Luther. Según Martin Luther King, las fuerzas del bien y del mal están trabajando dentro y alrededor de mí. Debo elegir. Y en un universo de libre albedrío tengo la opción. Después tenemos también el pensamiento de Vyasa, que Vyasa fue uno de los principales filósofos de la India del siglo XV a.C. Y él dice: el destino y el libre albedrío son fuerzas igualmente poderosas, pero considero que el libre albedrío es más importante, ya que es el libre albedrío el que determina el destino. Bien. Ahora tenemos la opinión de Einstein. Claro. Mucho más concreto. La posición de Albert Einstein en relación a la predestinación es radical. Todo está determinado, tanto el principio como el fin.
por fuerzas sobre las cuales no tenemos ningún control. Está determinado para los insectos así como para las estrellas. Seres humanos, vegetales o polvo cósmico, todos bailamos al son de una tonada misteriosa, entonada en la distancia por un intérprete invisible. O sea que no estaba a favor del libre albedrío. Tal cual. Después tenemos la opinión de Maimónides, que fue un filósofo, teólogo y médico hebreo que vivió en el siglo XII. Y él decía: sufrimos los males que, por nuestra propia voluntad, nos infligimos a nosotros mismos y los atribuimos a Dios, que está lejos de estar conectado con ellos. Y ahora vamos a ver sobre los pitagóricos. Aquí Sócrates y Platón intentaron conciliar la libertad con el determinismo y la ley causal. Según Platón, existen dos fatalidades. Ojo que aquí el término fatalidad no está tomado como una desgracia, sino como una predestinación. Entonces dicen, existen dos fatalidades, pero en el medio la libertad podría tener lugar. Si fuésemos puro pensamiento, habría una determinación absoluta sobre lo racional. Si fuésemos puro apetito, habría una determinación absoluta de lo irracional. Entre ambas se encuentra la facultad que puede escoger un lugar entre lo alto y lo bajo, entre el cielo y la tierra. Por consiguiente, la libre elección sería posible en esta región intermedia. Ahora Sócrates nos dice: si estar dotado del libre albedrío consiste en oscilar entre el bien y el mal, entre la ciencia y la ignorancia, aquel es un medio para elevarnos de la ignorancia a la ciencia y del mal al bien. Y ahora vamos a considerar el problema de la predestinación y el libre albedrío a la luz de la teosofía. Para eso nos vamos a remitir al libro de Ika Taimni, Estudios sobre la psicología de la yoga. Bueno, vemos que existen en la naturaleza ciertos hechos que incitan a pensar que la predestinación, en su forma más rígida, está en la base del universo, y que la secuencia y el carácter de los acontecimientos que se suceden están predeterminados rígidamente. Pero por otro lado, hay hechos que apoyan de un modo igualmente concluyente la idea de que el hombre tiene libre albedrío y que su destino está en sus propias manos, por lo menos en cierta medida. Todos los grandes instructores religiosos de la humanidad han exhortado a los hombres a tratar de ascender de este mundo de ilusión, miseria y limitaciones al mundo de la realidad y librarse así de esas limitaciones. Ellos conocen ambos mundos, el real y el ilusorio, y no podrían exhortar a los aspirantes a hacer esfuerzos por librarse de estas ilusiones y limitaciones si la predestinación en forma rígida fuera la verdad básica de la existencia. Bien. La otra visión que queríamos incorporar es lo que dicen los Yoga Sutras. Y en los Yoga Sutras de Patanjali hay un aforismo muy importante que da cierta luz sobre esta cuestión e indica la relación que hay entre el mundo real existente en la mente divina y el mundo fenomenal que es su sombra proyectada en tiempo y espacio. Este aforismo es el aforismo 4.12, que dice: el pasado y el futuro existen en su propia forma.
Los diferentes dharmas se deben a diferencias de caminos. Este aforismo arroja luz sobre la cuestión del limitado libre albedrío que puede ejercerse en la ejecución del plan divino. Por dicho aforismo, vemos que el ocultismo reconoce la posibilidad de diferentes caminos o posibles variaciones en el curso de los eventos por los cuales el mundo espiritual que está en la mente divina se refleja en el mundo fenomenal. Vimos que en el aforismo menciona la palabra Dharma y obviamente tenemos que explicar brevemente qué significa. Según la definición que da Nivesan, Dharma es el grado de evolución alcanzado por nuestra naturaleza en el desenvolvimiento de la semilla divina que está en nosotros mismos, más la ley de vida que determina la manera en que debemos elevarnos al grado siguiente. O sea, es una definición que se divide en dos partes y vamos a tratar de analizarla cada una de ellas. En la primera parte de la definición, el grado de evolución alcanzado se refiere a nuestra naturaleza interior, que es la que modela la vida exterior, que se expresa por los pensamientos, palabras y acciones, y a la que el nacimiento físico ha colocado en un medio favorable a su crecimiento. Es lo que está determinado. En la segunda parte de la definición, la manera en que debemos elevarnos al grado siguiente sería nuestra elección, el paso que vamos a dar, y es allí donde actuaría nuestro libre albedrío. Sería la diferencia de caminos a que se refiere el aforismo. Ahora, ¿qué produce esta diferencia en los caminos? Esta variabilidad en los métodos. ¿Por qué la ejecución del plan divino no sigue exactamente una línea predeterminada por la voluntad divina? ¿Qué puede desviar siquiera levemente la voluntad divina? Sabíamos que al lado del logos hay innumerables mónadas en el sistema manifestado. Estas mónadas son parte de la vida divina, pero para que evolucionen y se desarrollen, tienen que trabajar bajo ilusiones y limitaciones en las etapas tempranas, lo cual introduce toda clase de complicaciones y demoras. Estas voluntades o deseos de las mónadas subdesarrolladas son las que producen desviaciones en la ejecución del plan divino. Para permitir el funcionamiento de estas voluntades libres, hasta donde ello sea posible, tiene que haber elasticidad en la ejecución del plan divino. Pero como las mónadas también forman parte de la conciencia divina, y cuando evolucionan sus voluntades, se fusionan con la voluntad divina. Todo el esquema va cumpliéndose de acuerdo con el plan divino. La evolución del universo es, pues, un proceso cooperativo en que todas las mónadas toman parte según la unicidad individual de cada una y su etapa de evolución. El hecho mismo de que la ley de karma regula la vida de los seres humanos y hace que cada individuo reciba los frutos de sus propios actos, pensamientos y deseos, indica la existencia del libre albedrío y que el ejercicio de ese libre albedrío educa al individuo y lo hace evolucionar como entidad espiritual. O sea, el karma está relacionado con todo nuestro pasado y que estamos desarrollando en esta vida. Claro, porque karma es lo que nos coloca en un punto determinado. Ese punto va a ser la predestinación, pero fue
podríamos decir, elaborada por nosotros mismos. Es el punto donde nos coloca y a partir del cual tenemos que dar el próximo paso. Es cierto que en las etapas tempranas de la evolución, cuando el hombre está bajo el dominio completo de sus instintos animales, deseos y pensamientos, no parece que tenga mucho margen para ejercer su libre albedrío, sino que su evolución es guiada por influencias educativas externas, por el placer y el dolor y por la presión general de la voluntad divina. Pero a medida que evoluciona y adquiere más control sobre su mente y deseo, el libre albedrío juega un papel más dominante en su vida y él va dirigiendo más y más su evolución. Esto indica que el hombre tiene el libre albedrío en grado creciente a medida que evoluciona y se acerca a la meta de su evolución. Y que cuando alcanza esa meta y se da cuenta de su verdadera índole divina por haber fusionado su conciencia con la conciencia divina, su libre albedrío será completo porque se ha unificado con la vida divina y se ha convertido en un instrumento consciente de ella. Todo el universo o cualquier sistema manifestado está presente en el plan cósmico en forma arquetípica, completa e integrada. Esta forma arquetípica se desarrolla y amplía en la mente divina del Logos y es la base del mundo divino. Cuando este mundo divino se proyecta en los planos fenomenales inferiores, todos los fenómenos van configurándose de tal manera que el plan divino se lleva a cabo en la forma que está presente en la mente divina. Pero los fenómenos no siguen una secuencia rigurosa. Hay elasticidad y margen para variaciones en la ejecución del plan hasta su culminación. Este universo está apoyado en hechos, no solo físicos y visibles, sino superfísicos e invisibles, siendo estos últimos más importantes y vitales que los primeros. Uno de estos hechos importantes, constatados por la experiencia de innumerables místicos, ocultistas, videntes y sabios, es el de que existe un mundo interno de realidad oculta, dentro del mundo fenomenal siempre cambiante en el que vivimos. Este mundo fenomenal es una sombra del mundo espiritual interno. Luego, todo lo que sucede aquí abajo debe estar determinado en gran medida por la correlación entre esos dos mundos. Es difícil concebir el carácter de la correlación entre esos dos mundos, el espiritual, que se desenvuelve en la mente divina, y el tempo espacial, que es su sombra. Y por esa dificultad, los filósofos que han estado especulando sobre el enigma del libre albedrío y la predestinación desde tiempos inmemoriales, no han podido llegar a una conclusión definida. El mismo Taimni dice que este tipo de cuestiones no las puede resolver el intelecto y solo pueden conocerse a la luz de la realidad, y hablamos de una realidad con mayúscula. Pero aunque el intelecto no pueda resolver el problema, si consideramos estos conceptos a la luz de la teosofía, si tratamos de conocer por medio del intelecto lo que realmente está más allá del intelecto, estas ideas nos allanarán el camino. Serán peldaños hacia aquel conocimiento directo que llega cuando, por medio de intensos esfuerzos por conocer las realidades de la vida superior, logremos finalmente trascender la barrera del intelecto y encontrarnos frente a frente con aquellas realidades que fueron el objeto constante de nuestra búsqueda. El plan real, basado en la ideación divina, solamente puede manifestarse en su totalidad y perfección en el mundo divino.
y únicamente los que pueden trascender los mundos inferiores son capaces de percibir este plan en su perfección. Bueno, acá como dijimos hemos tratado brevemente el tema este. Ahora puede haber preguntas o algún aporte. Y después vamos a pasar a lo más interesante, que es qué hacemos con la teoría, porque todo esto sirve si lo ponemos en práctica en nuestra vida. Entonces, bueno, escuchamos primero si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algún aporte. Alicia Olivo. Ahí esperen un poquito, ahí van a poder, ahí pueden abrir los micrófonos. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy linda. Yo escuchaba y estaba pensando en que hay una predestinación que nos sitúa donde nacemos, bueno, las condiciones, pero no estoy tan segura del libre albedrío en este sentido. Muchas veces se nos presenta una decisión. Me refiero a las cuestiones de orden moral. Nosotros podemos decidir, no sé, qué carrera seguir, qué actividad hacer, pero las cuestiones de orden moral no son tan libres. Seguramente a ustedes les ha pasado que muchas veces se han encontrado tomando decisiones y cuando se plantean por qué, o alguien les pregunta por qué, la respuesta que surge es porque no podía ser otra cosa. Ese no podía ser otra cosa está limitando el libre albedrío. Hay cuestiones donde, sobre todo en este tipo de decisiones, me parece que es al revés, que cuanto más avanzamos por ahí en el camino de evolución, se nos limita más el libre albedrío. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, yo te entiendo bien, porque a medida que avanzamos en nuestra evolución, va a ser mayor el discernimiento que tenemos. Y entonces ahí vamos a acercarnos al Dharma ideal, a un Dharma que ya está, casi diría, determinado para aquellas personas que tienen mucha evolución. Cuando es una persona de poca evolución y con un pobre discernimiento, digamos, esa persona posiblemente tome sus decisiones muy lejos de lo que sería esa decisión ideal. Pero a medida que se avanza, uno va viendo que la decisión a tomar es una. Eso cuando se llega a un nivel muy avanzado. Es que no hay otra posibilidad. No lo entiendo así, no sé si claro. Por eso, en ese sentido, me parece que es al revés, que cuanto más uno avanza o se toma conciencia, el libre albedrío es menor, no es mayor. Claro. En ese sentido, me parece. Pero bueno, eso es una reflexión porque lo estaba pensando mientras estaba escuchando. Muy linda la ponencia. Gracias, muchas gracias. ¿Me permitís? Claro, sí. No sé si, en realidad, cuando estamos menos evolucionados, no nos damos cuenta que nos parece que tenemos mucho libre albedrío y en realidad no tenemos tanto libre albedrío porque estamos condicionados por innumerables cosas de las cuales no tomamos conciencia. Por eso todo el trabajo de observación y de ver cuáles son esos condicionamientos, de todo estilo, ancestrales, sociales, familiares, ideas propias que uno no se da cuenta que las mantiene como una estructura y que lo están condicionando. O sea, hay mucho en esto para trabajar. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Soy Adriana. Buenas tardes a todos. Yo entiendo el libre albedrío por decir, dicen, no entiendo si hay un libre albedrío y hay un destino, se chocan, interponen, y no. El destino siempre es regresar a casa, ¿sí? A la luz, a lo que somos, la esencia. Pero el libre albedrío es como tú lo quieras, qué camino quieras tomar, el largo, el corto, el mediano. Entonces, muchas veces se nos presenta tentaciones y es nuestro libre albedrío
tomar ese camino o tomar el otro. Pero no es nada malo, porque eso es lo que se tiene que tomar, no hay nada bueno ni malo, solamente son experiencias. De todos modos, tarde que temprano llegaremos a nuestro destino, pero el libre albedrío es cómo quiero irme, en avión, en tren, en barco, ¿cómo? En burro también. Bueno, eso era todo, gracias. Bien, gracias, gracias. ¿Algún otro comentario? Yo quiero aportar. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Adriana y solo podría complementar diciendo que entonces el libre albedrío es la elección que de manera individual hacemos en base a nuestra evolución, como decíamos hace un rato. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, teníamos para compartir, y siguiendo con esto, bueno, algo que nos está diciendo Emilio Carrillo, que puede ser interesante también para completar. Se ha hablado también en otra de las cuestiones del libre albedrío. ¿Hasta qué punto hay libre albedrío? Bueno, todo lo que acabo de comentar hasta este momento preciso tiene que ver con el libre albedrío. Depende de ti el vivir engarzado, ahí liado en sistemas de creencia o podar los sistemas de creencia, depende de ti. Depende de ti el lanzarte a lo desconocido o ante situaciones donde lo tienes delante, lo que te cunde es el miedo y no eres capaz de actuar, te quedas ahí. Eso depende de ti. Eso tiene que ver con el libre albedrío. Sí es cierto que hay corrientes espirituales que el libre albedrío lo resitúan, en el sentido de que nos advierten de que cuando nacemos, cuando nos encarnamos, primero, desde nuestro yo superior, en el componente del alma humana y del cuerpo causal, ahí están las relaciones de causa y efecto que vienen de vidas anteriores. Es decir, actos que tú has hecho en vidas anteriores que han tenido consecuencias, claro, tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Cuando tú haces A, eso tiene una consecuencia. Hay consecuencias de corto plazo, pero hay consecuencias que se alargan en el tiempo. Y hay consecuencias que van a otras vidas, que van de vida en vida. Eso es lo que en el lenguaje oriental se denomina karma, que aquí en Occidente nos ponemos muy nerviosos. El karma es simplemente una ley básica de funcionamiento del cosmos y del universo, que es la responsabilidad de nuestros actos. Cuando tú haces algo, eso tiene una serie de consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser que vayan más allá de una vida. Las consecuencias que van más allá de una vida están depositadas, vamos a llamarlas así, en nuestro cuerpo causal. Y se hacen presentes cuando vuelve a encarnar. Y cuando volvemos a encarnar, tú tienes que seguir desarrollando cosas en función de las causas y efectos que traes de vidas anteriores. Hay quien dice que el 80% de la vida del ser humano tiene que ver con cuestiones kármicas, desarrollo de causa y efecto que vienen de vidas anteriores. Yo el porcentaje no lo sé, la verdad es que tampoco me importa si es el 80, el 70, el 91 o el 44. Lo que es indudable es que tiene importancia. Tenemos que ser conscientes que eso tiene importancia. Y junto con las cuestiones kármicas están después las cuestiones dármicas. Las cuestiones dármicas son las experiencias que van dirigidas a desarrollarte espiritualmente. No a cerrar círculos que vengan de vidas anteriores, no a enderezar o como sea, cosas que vienen de otras vidas, sino que estamos hablando ya de experiencias vitales que impulsan tu desarrollo espiritual. Por tanto, hay experiencias kármicas y hay experiencias dármicas. Esas experiencias kármicas y las experiencias dármicas que tienen que ver con tu propósito de vida en muchos casos, para qué has encarnado en concreto, qué es lo que tú pretendes con esta encarnación, que eso va ligado también a tu karma. Claro, todo eso, para muchas corrientes espirituales, pone en cuestión el libre albedrío. Porque ahí tienes un mapa, vamos a decirle así, de cosas que son las que tienes que vivir, kármicas y dármicas. Y eso está ya dado en el momento en el que vienes a este mundo. Eso está ya dado. Pero aún así, creo que se puede mantener la idea de que el libre albedrío existe. Hay corrientes espirituales, por ejemplo, en el ámbito árabe, se habla de maktub. Todo está escrito. Y hay gente que piensa que todo está escrito. Que precisamente por esta interrelación, por esta especie de tejido de cuestiones kármicas y de cuestiones dármicas, tu vida está ya descrita, está ya escrita.
lo que vas a vivir, con quién te vas a encontrar, lo que va a ser tu pareja, como si eso ya fuera un camino que ya estuviera dibujado. Personalmente no lo percibo así, pero bueno, hay personas que sí lo perciben así y merecen, por supuesto, totalmente el respeto. Bien, pues incluso en la hipótesis de que esto fuera así, vamos a suponer que esto fuera así, vamos a suponer que debido a ese entrelazamiento, a ese entretejido de cuestiones kármicas y dármicas, tú ya cuando naces, el camino a recorrer es como ir, yo qué sé, de Madrid a Barcelona por carretera, ya está hecho, la carretera ya está hecha, y tú lo que vas a hacer ahora es recorrer la carretera. Vamos a suponer que esto fuera así. Pues bien, incluso así, el libre albedrío existiría, porque es verdad que estaría escrito el qué. ¿Qué es lo que vas a vivir? Por ejemplo, una enfermedad a los 37 años. Pongamos por caso. Eso estaría escrito. El qué estaría escrito. Pero ahí el libre albedrío seguiría presente a través del cómo. Vale, voy a vivir una enfermedad porque en cuestiones kármicas o dármicas corresponde que viva una enfermedad de una determinada tipología. Ahora, el cómo lo vivo, eso va a depender de mí. Que yo entienda que la enfermedad es consecuencia del azar, o que entienda que es un mensaje que tiene que ver conmigo mismo y que viene de dentro, eso va a depender de mí. El rechazar la enfermedad o el aceptarla, eso va a depender de mí. El vivirla desde la confrontación y el conflicto, o vivirlo desde el equilibrio y la armonía, eso va a depender de mí. Aquí María sabe mucho de eso, ¿verdad, María? Eso va a depender. El mayor albedrío es cómo lo vives. Efectivamente. Entonces, ese cómo está ahí, incluso en la hipótesis de que todo estuviera escrito. Ese cómo es crucial. Y ese cómo tiene mucho que ver con todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Porque, por ejemplo, ante una enfermedad, los sistemas de creencia que nos han vendido es que una enfermedad es mala. Ya está. Y no hemos creído que una enfermedad es mala. Y a la mente concreta la enfermedad no le gusta. Pero oye, desde el punto de vista de nuestro proceso espiritual empezamos a darnos cuenta de que si vives una enfermedad es que tiene un sentido profundo en tu vida. Es que te está diciendo algo muy importante sobre ti. Es que es una experiencia, oportunidad muy potente en tu desarrollo espiritual. Y entonces se vive de otra manera, claro. Ante el mismo qué, hay muchas maneras de abordarlo. El qué y el cómo, ¿no? Hablando del libre albedrío, desde luego ahí creo que tenemos un ámbito de libertad inmenso, inmenso, que tiene que ver también con el aquí y ahora, el estar presente en el momento y con ese espacio sagrado de libertad al que hacía mención anteriormente. Bueno, y aquí nos preguntamos, en ese qué y cómo, qué reflexiones podemos hacer sobre el tema, por lo cual abrimos nuevamente la comunicación entre todos. Podrían ser reflexiones o podría ser un ejemplo que se les ocurriera. A ver. Tiene mucho que ver con lo que se comentó antes también, ¿no? De cómo podés ir de un lugar al otro en distintos medios y demás, con distintas experiencias. Y también está en la actitud de uno de cómo afrontamos ese camino. Delia levantó la mano. Es riquísimo el tema, es extraordinariamente punzante, diría yo, y un desafío. El tema me interesa mucho. La palabra que me ronda siempre con respecto a este tema es la responsabilidad que tomamos o no tomamos con nuestra vida. Les agradezco muchísimo, pero sí es cierto, es un tema muy grande, pero la presentación tan rica y tan completa. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Delia. Podemos poner nosotros a lo mejor un ejemplo. Supongamos una persona que nace con una discapacidad o que a raíz de un accidente tiene una discapacidad, por ejemplo, queda, digamos, sin poder utilizar una pierna o las dos piernas. ¿Qué opciones tendría? Supongamos un muchacho. Dedicarse toda la vida a lamentarse, transformar en una pesadilla la vida de las personas que lo rodean, o puede tratar de llevar una vida normal, sin quejarse, o puede decir, yo me voy a anotar, voy a practicar un deporte y me voy a anotar con los atletas discapacitados y voy a participar en una olimpiada. Yo diría que es muy amplio el espectro de la reacción que podemos tener ante una fatalidad en ese caso, ¿no?
A ver, no sé qué les parece, porque, bueno, también podemos poner un ejemplo que no sea así tan duro. Podríamos decir, recibimos una gran herencia. ¿Qué podemos hacer? Pensar en comprarnos un yate, pensar en viajar o darnos algún gusto y compartir con otras personas que tienen menos del dinero. En un extremo ya de evolución podríamos decir, yo sigo viviendo como estoy y dono todo, porque no solo son momentos, digamos, en un karma de nacimiento, sino situaciones que se nos presentan en la vida, que pueden ser más graves o menos graves, pueden ser inclusive situaciones sencillas que se nos presentan. La gama de opciones es infinita y yo creo que va a depender mucho de nuestro discernimiento. A ver qué opinan ustedes. Hay dos manos levantadas, Federica desde antes y después Rosa. Adelante. No sé, Federica. Sí, gracias. Gracias. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Por ejemplo, de lo que yo estoy entendiendo, el libre albedrío es como si nosotros tuviéramos enfrente una tienda que vende determinados productos y otra que vende otras. Ahí ya lo entiendo yo como polaridad. ¿Dónde está la libertad si nada más tengo dos tiendas enfrente que venden diferentes productos? Yo tendría el libre albedrío de poner una tercera opción para no comprar en esas dos que tengo, pero ¿dónde está la libertad si tengo que contactar a los mismos proveedores que esas dos tiendas acuden a ellos si quiero montar una tercera tienda? ¿Dónde está la libertad? Porque voy a vender exactamente lo mismo. Pudiera yo tener otros proveedores de otras partes del mundo, pero ¿dónde está entonces la libertad de acción y de inmanencia y de permanencia si ya todo está hecho? ¿Dónde está la libertad de elegir si cuando doy un paso todo está creado? Bueno, en ese caso yo creo que te estarías enfrentando a otro tipo de situación predeterminada. ¿Cómo? Cuando no tenés posibilidad de elegir es porque tenés algo que está predeterminado. Por eso, pero entonces la pregunta sería, ¿dónde está el libre albedrío si todo está hecho en el paso que doy? La carretera que mencionó la persona que estaba dando la conferencia, sí, te puedes ir, como dijo la compañera, te puedes ir de un punto a otro, pero es algo que ya está hecho. ¿Dónde está la libertad si de todos modos no vas a crear algo nuevo en donde tu libertad así te lo permita si todo está hecho ya? Ahora, en el caso de la carretera, no necesariamente es para ir por esos dos puntos necesitas usar la carretera, podés ir en avión, podés tomar un camino vecinal y visitar un pueblo que está cerca, igual después tomás la carretera y volvés a ese lugar. Yo pienso que siempre hay alguna opción, salvo cuando se te presenta algo que está predeterminado y ves claramente que no hay ninguna. Sí. Aparte podemos agregar que los filósofos de todos los tiempos, científicos, como vimos Einstein y demás, en algunos casos no se han puesto de acuerdo. Y nosotros hemos tratado de presentar todas esas opciones y también, fundamentalmente, este punto de vista teosófico que nos da, aparentemente, esta idea de elección entre dos puntos que serían el que arranca en el arranque mismo de la vida, por cada uno de nosotros en esta encarnación, y el final de la vida, en el cual, bueno, hay un trayecto que probablemente tengamos 1000 opciones, que depende de nosotros qué elección hagamos en cada uno de esos pasos. Claro, y debe haber otros en donde no hay otra opción. Claro. Directamente no hay opciones. Y en ese caso es como que está predeterminado. Emilce, ¿querías hablar? No, estaba haciéndole el ok. Está primero Rosa, después está Miriam y después quiere hablar Martín. Ese es el orden. Bien.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Elsa y a José Carlos por tan excelente presentación de este difícil tema como es el del libre albedrío, ¿no? Y que nos han alimentado con todas las diferentes concepciones de este tema, diversas, contrapuestas, divergentes, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por también excelentes gráficos, el material gráfico. Esto es todo un trabajo que seguramente les ha tomado muchos días hacerlo para nosotros. Muchas gracias. Ahora bien, con respecto al libre albedrío, a mí también, y me sorprende la opinión o lo que decía Einstein, ¿verdad? ¿Quién pensaría que Einstein era de opinión que el libre albedrío era determinista? Es decir, estaba ya previamente determinado por los seres humanos. Esto me parece bastante chocante y con esto confirmo lo que decía la compañera anterior. Es verdadera para personas de nuestro siglo XXI, de nuestro nivel de instrucción, de nuestros estudios, el hecho de que el libre albedrío pueda estar previamente indicado, suena, por lo menos a mis oídos, me suena chocante, porque entonces yo diría, entonces, ¿para qué vivo? Si ya todo está listo, o sea, suena chocante, ¿no? Y bueno, quiero poner una referencia a mi propia vida. En circunstancias, 2 o 3 veces en mi vida, he tenido que tomar decisiones que no es que sea esto bueno o está malo, creo que no sería por ahí el camino, sino que si tomo una decisión o si toma otra, mi vida va a ser sustancialmente distinta. Me ha costado mucho tomar esas decisiones y eso incluso se ha visto incluso a nivel de mis sueños. Soñaba muy a menudo que iba por una vía, por una carretera, en donde se me presentaba una encrucijada con una Y. Debía tomar la derecha o debía tomar la izquierda. Y ese era un sueño que se me repetía y se me repetía hasta que tomaba una decisión. El sueño desaparecía. Años después de haber tomado esa decisión, mirando atrás, me preguntaba, ¿y si hubiese decidido lo otro? ¿Qué hubiese sido de mi vida? Hubiese sido totalmente distinta. Y repito, no es que sea bueno o que sea malo, es que esas experiencias que acumulé a la derecha o a la izquierda de la vida han hecho de mí una persona totalmente distinta. Y yo creo que por allí va orientado el tema del libre albedrío. No es que sea bueno o sea malo, o que me equivoco o no me equivoco, sino que en nuestro ego actual, en esta personalidad que estamos conformando, que si bien va un camino en mucho tiempo, en este momento es importante para lo que estamos haciendo y para lo que estamos definiendo como persona. Claro. Es todo lo que quería decir. Gracias nuevamente. Gracias. ¿Quién más quería decir algo? Miriam, después Martín y después Araceli. Sí, agradecer el tema que es exquisito, la presentación que hicieron José Carlos y Elsa. Con respecto a Federica, que es muy importante, Federica, de que cuando tengo 2 opciones y resolverla, siempre que la resuelva va a estar mi tónica puesta ahí, va a estar la manera en la que puedas hacer y esa va a ser la diferencia. Aunque exista un montón de posibilidades, esa va a ser la diferencia. Es eso que puedas aportar, la intención y la manera. Y quería 2 cositas resaltar, que sobre todo que se nombró es la responsabilidad de nuestros actos. O sea, este tema gravita en la responsabilidad de nuestros actos y que el ejercicio del libre albedrío educa. Eso es. Gracias. Gracias. Miriam. Martín, sigue ahora. Sí, quería un poco agregar primero en la palabra destino. Cuando nosotros pensamos en destino, implica el tiempo.
Y HPV lo que dice que lo único que existe es el espacio. El tiempo no tiene una existencia propia. Lo tiro así solo a modo de presentación, porque cuando uno piensa en el destino, piensa en algo que se va a suceder en el tiempo, como que hay un tiempo adelante en el cual las cosas se van a ir desarrollando. Y sin embargo, ese tiempo no tiene una existencia propia ni independiente, como nosotros pensamos. Dicho esto, a lo que me quería referir era que hay una palabra que ¿no? utilizamos normalmente, que es el despertar. Cuando uno habla de un despertar espiritual, en realidad se está refiriendo a ese cambio que uno puede establecer en su destino. Ese entramado que hacía referencia a Carrillo entre el Dharma y el karma de cada uno, que de algún modo se pone en evidencia cuando uno nace, y de algún modo esa corriente a uno lo va arrastrando durante toda la vida. El problema es que normalmente vivimos en automático, en piloto automático. No estamos despiertos, o la mayoría de las veces hacemos las cosas sin tomar conciencia de lo que estamos haciendo, y reaccionamos también de forma inconsciente. Pero a veces tenemos algunos chispazos de la luz de Budi, como se suele decir, de la luz de nuestra intuición, y nos despierta. Bueno, ese estado de despertamiento, que en nuestro caso son estados parciales, estar despiertos en algunos momentos, lo que se tiende con toda esta enseñanza a que uno pueda despertar definitivamente. Y en ese despertar está el libre albedrío, o sea, porque uno puede seguir con su destino, pero a la vez está libre de él. Bien. Bárbaro. Gracias. Gracias, Martín. ¿Alguien más? Araceli. Araceli, podés abrir el micrófono. Perdón, sí. Buenas tardes. Agradezco la exposición. Es muy valioso el contenido que nos han dado de la información. Yo solamente quiero manifestar mi punto de vista. Yo creo que esa libertad que todo ser humano tenemos, finalmente, yo creo que ya está predestinada, porque en muchas ocasiones elegimos algo y finalmente estamos, posteriormente estamos diciendo, y si hubiera, y si hubiese, y si esto. Pero yo creo que lo que tenemos que vivir es la elección que vamos a hacer. O sea, es el aprendizaje que tenemos que tener de esa experiencia que hayamos elegido, precisamente para evolucionar y de esta manera no volver a repetir esa misma experiencia, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender en esta vida, y a veces en forma amarga, con dolor y sufrimiento, pero finalmente es una elección que yo creo, en forma particular, que nos corresponde vivirla. Nos corresponde vivirla para que en otra vida subsecuente, pues ya esté subsanada, ya no tengamos que vivirla, y mucho menos con dolor y sufrimiento. Es todo, les agradezco. No sé, posiblemente sea errónea mi opinión, pero pues ese es mi sentido de percibir lo que es la libre elección de todas las actitudes que tenemos. Muchas gracias. Bárbaro. Hay algo en el chat y leo lo del chat, y después está Malu y Chuy. Dice Maru: considero que el libre albedrío existe en la voluntad de cada ser, pero está limitado por las leyes de la naturaleza. Pero en ese sentido tenemos la opción de decidir por discernimiento a dónde queremos ir. Gracias a todos por la conferencia. Abrazo fraterno. Y luego está Malu y Chuy.
Sí, gracias. Gracias por la exposición, muy explícita, muy detallada. Para mí, el libre albedrío no está preestablecido. Estoy hablando por mí. Y pues lo recalco con unas situaciones que he vivido en cuestión de una enfermedad de mi hermana. Ella llevaba un proceso de medicación específico y de repente cuando ya iba por terminar ese proceso, llegaba otro medicamento o otra experiencia para seguir su proceso de medicación. Y de ella dependía si seguir en el que estaba o tomar el que iba llegando. Y para mí es eso, el libre albedrío, que tú decides en cualquier momento por lo bueno o no tan bueno, como le podríamos llamar, y la decisión es tuya, no, para mí no está preestablecido, o sea, tú decides en el momento que te está sucediendo. Gracias. Bueno, a mí me parece que lo que más puede explicar esta existencia del libre albedrío es la ley de karma. Porque si nosotros tenemos el resultado de nuestras acciones, pensamientos, palabras, actitudes, y eso determina nuestro karma, fue precisamente porque hemos tomado decisiones, hemos tenido opciones. Y eso para mí es lo que más determina que existe realmente un libre, limitado, como aclaran siempre Taimni, pero existe un libre albedrío. Si no, no existiría el karma, sería todo una cosa ya definida. No sé qué les parece. Bueno, quizás también, si la reencarnación existe, tendremos oportunidad de corregir o de experimentar nuevamente en una vida posterior, bueno, lo que probablemente no hayamos experimentado bien. Así que queda todo así, ¿no? Adelante. Adriana, y luego Liliana. Yo de nuevo. Lo que pasa es que a veces nos queremos quedar en la parte cuaternaria, en la parte material, ¿no? Pero el libre albedrío es crecer hacia lo espiritual. Entonces, cuando yo di karma, porque es ley kármica, donde interviene mucho el libre albedrío, de ahí que es donde se genera el karma, es lo que yo trataba de decir, lo que venimos es a desarrollar virtudes. Un ejemplo puede ser, por decir, el no querer perdonar. Entonces, yo soy libre en si quiero perdonar o no perdonar. Pero mientras tú no desarrolles esa virtud de perdón, seguirá alguien veniéndote a molestar, y a veces uno dice, ¿por qué yo tengo mala suerte en que a mí me vienen y me molestan? Porque la divinidad te está pidiendo, desarrolle esa virtud de perdón, si no, seguirá esa situación kármica. Y el karma yo no lo veo como castigo, no lo veo como consecuencia, yo lo veo como acción. ¿En qué? En que la divinidad te pone la situación para desarrollar esa virtud que te hace falta. Eso es lo que venimos a aprender. Vida con vida tenemos que desarrollar algo. Si no, se nos presenta la misma situación hasta que hayamos crecido espiritualmente, que es hasta que hemos desarrollado las virtudes. Y es algo que hasta que lo entendemos, lo comprendemos, y es muy difícil crecer en ese sentido porque pues ya traemos de muchas vidas, yo creo, ese sentimiento de falta de perdón, de coraje, de envidia, de tanta cosa. Pero si no desarrollamos virtudes, no cambiará nuestro experto. Es cuando dicen, ¿por qué vibras bajo? Porque traes coraje, traes envidia, traes falta de perdón. Eso es vibrar bajo. Entonces, para vibrar alto hay que soltar todo eso que nos ata para ser un poco más espirituales. Eso es todo. Gracias. Gracias, Adriana. Liliana está.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. En mi humilde opinión es que si hay algo predeterminado es volver a nuestra fuente, a la unidad. Yo creo que predeterminado tenemos nuestro destino, es volver a encontrarnos, volver a saber, a reconocernos, a saber quiénes somos. Y en ese camino pensamos que tenemos libre albedrío porque tomamos decisiones. Siempre tenemos libertad para tomar decisiones, pero necesariamente para tener libertad hay que tener conciencia. Entonces, creo que como consecuentemente a nuestro desarrollo espiritual, calculo yo, nos iremos dando cuenta si cuando creíamos que teníamos libertad para elegir, estábamos realmente siendo libres o no. Y me resonó algo que decían los estoicos, que verdaderamente libre es el hombre esclavo de la ley. ¿De qué ley? De la ley que debe ser. Y creo que eso, para que sea algo auténtico, tiene que ir siendo experimentado. Entonces, por eso nos vamos a equivocar y corregir muchas veces y en distintas experiencias y seguramente en muchas vidas, hasta que un día descubramos que todos tienen o tenemos razón, los que creen en la predeterminación y los que creen en el libre albedrío, porque finalmente todo va a ser lo mismo. Hay predeterminación a ser conscientes, a ser libres y a volver a casa. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias. Está Malú y Chuy. Gracias. Nada más confirmando lo que decía José Carlos. A lo mejor lo que estoy decidiendo, el libre albedrío que estoy decidiendo por esto hoy, en mi vida pasada decidí la otra opción. Entonces, a lo mejor es mi aprendizaje, como comenta, de que ahora tengo que decidir de esto para crecer cuál fue la mejor decisión, ¿no? Gracias. Bien. Bueno, gracias a todos. Creo que ya estamos algo en tiempo. Martín, Emilce. Me acordaba cuando decía Adriana de la buena suerte, mala suerte. Hay un videito en YouTube que se los voy a pasar en el WhatsApp, que está muy lindo, que habla, que hace todo, es un cuento oriental, ¿no? Que habla sobre ese tema, que está muy interesante. Hay una historia, empiezo por la historia y después le digo quién es, de una persona que era un deportista, era arquero de fútbol y estaba en un equipo más o menos relevante, hasta que se lesionó y no pudo jugar más. La persona no sabía qué hacer, era joven y todas sus ilusiones estaban puestas en el fútbol y se dedicó a cantar. ¿De quién estoy hablando? De Julio Iglesias. Díganme si no es un ejemplo de que la vida te pone en otra situación. Pero evidentemente se le abrió el mundo a partir de eso, no en lo que él quería hacer. Lo tiro así solo como un ejemplo para que también tengamos en cuenta que a veces esa libertad también está condicionada. Por eso le quería mandar ese videito de si las cosas son por buena suerte o por mala suerte. Es algo que en cada momento uno lo tiene que discernir. También hay un... Salomón levantó la mano. Sí, Salomón y después hablo yo. Bueno, solamente tengo una duda en cuanto a que si nosotros decidimos o no en lo que vamos a hacer. Y quién sabe si realmente lo que decidimos es lo que teníamos que decidir. Ese es algo que siempre pienso porque aparentemente nosotros nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, pero ¿quién dice que no teníamos que hacer lo que finalmente decidimos, pero no por nuestra decisión, sino porque así estaba nuestro karma y por ahí teníamos que irnos? Gracias. Bueno, ahí está el discernimiento, ¿no? Que con el tiempo y con la evolución tenemos un discernimiento más claro y ahí vamos a comprender realmente si ese es el paso que
que tenemos que dar. Eso va a venir con el crecimiento espiritual, ¿no? Gracias. Bien. Hay también, a propósito de lo que comentó Martín, hay un videito de 15 minutos donde habla Steve Jobs, y él explica cómo de determinadas cuestiones que parecían malas, digamos, después tuvieron a partir de eso una consecuencia que redundó en una cosa buena, digamos. Como que uno a veces tiene que mirar en retrospectiva. Voy a tratar de buscarlo y ponerles el link si lo quieren ver en el grupo. Teníamos otros ejemplos que, bueno, por tiempo no lo estamos, pero quiero citarlo, de Helen Keller. No sé si lo tienen presente, pero una mujer que a los 19 meses, creo, de edad, apenas nacida, se quedó ciega y sorda, ¿no? Sin embargo, bueno, descolló. Fue una conferenciante extraordinaria, y una de las frases que dijo me hace acordar lo que dijo Martín recién, que a veces cuando se nos cierra una puerta, quedamos tan amargados que lo único que hacemos es mirar la puerta cerrada en lugar de mirar todas las otras o la otra que se puede abrir a nuestro alrededor, que es lo que le pasó al jugador de fútbol que terminó en cantante. Bien. Bueno, vamos a cerrar con la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es uno con todo lo demás. Gracias.